Bien, ya estamos grabando. Vamos a hacer la práctica correspondiente al capítulo 3, que es relativa al grupo de prácticas 2.2 de hoy jueves. La práctica dice así. A continuación, realiza los análisis estadísticos de preprocesamiento que sean necesarios usando la base de datos de destinos turísticos para comprobar la normalidad de una determinada distribución de datos. Bueno, la normalidad y otras cosas, ¿no? No solo la normalidad. Eso no está del todo bien redactado. Sencillamente lo que se pretende aquí es para comprobar determinadas cuestiones. Muchas de ellas tienen que ver con el análisis de normalidad, pero no todas. Y igualmente copia y pega estos resultados en los espacios diseñados al efecto. Son 5 cuestiones. Vamos a hacer 5 ejercicios, 5 preguntas. La primera dice así. Realiza un análisis de estadísticos descriptivos acerca de la importancia y del interés de realizar viajes turísticos. Es decir, en otras palabras, esto primero consiste en sacar análisis descriptivo, es decir, la media, la mediana, la moda, la desviación típica, la varianza y poco más, de la variable 2 y la variable 3 del cuestionario. Bien, pues nos venimos a nuestra SPSS y tenemos aquí la visión de los datos. Para hacer análisis descriptivo, me vengo aquí. Ustedes, si tienen la versión española, dirán analizar. Entonces, le damos aquí a analizar y le damos a descriptivo. Justo esta es la ruta. Además de descriptivos, no me pregunten por qué, pero paradójicamente, más que darle aquí a descriptivo, le dan a frecuencia. No me pregunten por qué no queremos análisis descriptivo y por alguna razón el SPSS te da mucho más descriptivo si le das a frecuencias que si le das a descriptivo. La vida a veces es así de complicada también, ¿no? Entonces le damos aquí a frecuencia. En frecuencia nos han pedido descriptivos de la variable 2 y de la variable 3. Introducimos la variable 2 y la variable 3 en la casilla correspondiente, en esta casilla de variables. Y ahora lo que vamos a hacer es especificar el tipo de análisis que deseamos. Venimos aquí en estadístico y queremos pues, que nos dé la media, nos dé la mediana y, y poco más, no necesitamos mucho más, los cuartiles y la desviación típica. Eso puede ser interesante. Con eso tenemos más que suficiente. Si queremos más, pues pulsamos más, pero en principio con eso tenemos lo suficiente. Y le damos a continuar. Cuando eso ya está así estipulado, le damos a OK, aquí. Bien, aquí tienes una tabla resumen con los estadísticos descriptivos. Tienes la media aritmética de la variable 2, 5,5 casi, y de la variable 3, que es más alto, es 5 con casi 6, ¿no? 5,96. La mediana es un 6 en la 2 y es un 6 también en la 3. La desviación típica es 1,44 en la 2 y 1,21 en la 3. Y tenemos también los percentiles. Bien, pues esto está ya hecho. ¿Qué hay que hacer? Te pones encima con el botón izquierdo del ratón. Pulsas el derecho a continuación y le das copiar. Y te vienes al formulario. Vienes aquí al formulario y aquí debajo, donde pone anexo 1, pulsas botón derecho de contexto del ratón y le das a pegar. Y evidencias que has hecho los estadísticos descriptivos. Si eres perfeccionista, además de todo eso, te vienes a la salida del SPSS, aquí tienes la pantalla de datos y aquí tienes la pantalla de resultados. Pues es posible que te diga lo que va a hacer en algún sitio. No, no lo dice. Con eso es suficiente. Lo dejamos así. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Ven aquí al formulario y dice, véase, anexo 1. Tenemos ahí los resultados de las variables 2 y 3 en cuanto a los estadísticos descriptivos. Bien, hemos hecho ya primer paso. Vamos entonces a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así. Haz un gráfico de histograma
de la variable 2 para comprobar visualmente si su distribución se ajusta a la normalidad. Bien, pues esto va de visualización, va de hacer un gráfico. Y para eso vamos a hacer un gráfico de histograma de la variable 2. Pues nada, vamos al SPSS y aquí en la visión, cuando se ven los datos, pues te vienes aquí a gráfico. Y en gráfico te pones aquí en, ustedes tendrán constructor de tablas o algo así, o de cuadros. Entonces, o algo así, no estoy seguro. Si tienes otra versión que no es la mía. Le das aquí al Chart Builder en mi caso y te sale esta carátula. Esta carátula pues para nosotros ahora mismo no sirve de nada y le damos OK. Cuando le das OK se te abre la carátula que sí vamos a trabajar. Y aquí tendríamos esta carátula. Nos decía uno de barras, ¿no? Era la pregunta. Entonces, si es un histograma, venimos aquí y vamos a buscar el histograma. Aquí lo tenemos. Entonces ponemos el más simple, el histograma, aquí, y lo arrastramos a lo que es el recuadro correspondiente. Y ahí ya lo tienes preparado. Ahora vamos a cargar la variable que nos pide el ejercicio. La variable que nos pide el ejercicio es la variable 2, que la tienes aquí, aquí donde tienes el listado de variables. Pues pinchas y la arrastras y la dejas aquí. Y ahí tendrías un histograma de la variable 2. Entonces, el histograma lo tienes aquí, lo arrastras, es el más sencillo de todo, y la variable la tienes aquí a la izquierda, y la arrastras y la pones aquí en la base. Cuando eso lo has hecho, le das OK. Y en algún sitio, por aquí debajo, pues te tiene que aparecer el histograma, que es este de aquí. Bien, pues mirando este histograma, aunque no pregunta nada de eso, simplemente por ahora está preguntando, pues nos está pidiendo, perdón, que hiciéramos este histograma. Si tú miras esto, la pregunta que yo ya les empiezo a formular, y vamos a responderla dentro de un momentito, es si esto tiene un ajuste de parábola de Gauss. Si ustedes piensan que la distribución de los datos de esta variable que va en un rango de 1 a 7, ustedes piensan que esto tiene forma de parábola de Gauss, ¿no? Probablemente estén pensando que seguramente no, ¿verdad? Bien, en cualquier caso, botón izquierdo del ratón para pulsar y botón derecho del ratón para elegir copiar. Tú te vienes aquí al formulario y esto lo pones en el anexo 2. Acabamos de hacer un histograma de la variable 2 y lo vamos a pegar en su espacio, en el anexo 2. Aquí está ya, pegadito. Aquí tenemos el histograma. Bien, aquí en 2 ponemos véase anexo 2. Bien, respondida la segunda cuestión. Haz un gráfico de histograma de la variable 2 y ya lo hemos hecho. Lo que sí te dice para comprobar visualmente si su distribución se ajusta a la normalidad, bueno, pues entonces sí hay que hacer la reflexión ahora. Venimos al histograma para verlo bien. A ver que tengo justo la pantallita nuestra aquí. Y vemos esto. Bien, para tener una distribución normal, tendríamos que tener la inmensa mayoría de los casos, algo así como el 95% de los casos, muy por aquí alrededor de la media, ¿verdad? ¿La media cuál es? Bueno, no la sabemos, pero así a ojo de buen cubero, yo les diría que la media, viendo que hay un montón de casos aquí, es decir, yo tengo pues lo menos 120 casos en el valor 5, tengo algo así como 150 y pico en el valor 6, porque mira la columna, y tengo... La media sí la sabríamos, ¿no? A partir de los datos que hemos cogido del Sí, anexo 1. efectivamente la sabemos de aquí, el 5,5, ¿no? Viene siendo 5,4. Entonces, si tú tienes aquí la media, el 5,4, pues si la media está aquí, dime tú si esto es una parábola normal, ¿no? Es decir, yo creo que no. Tienes aquí una curva que desde luego no tiene nada que ver con la normalidad. De hecho, tiene un rabillo, como se suele decir, un rabo hacia la izquierda. Por tanto, tenemos, digamos, una cierta asimetría en esta supuesta
mala curva de Gauss, que no es curva de Gauss. Tenemos una simetría hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los casos se concentran pues en la derecha. Esto no se ajusta a la normalidad. Ya intuitivamente, simplemente echándole un vistazo a este gráfico, nos damos cuenta. Bien, pues esa es la reflexión que habría que hacer. Voy a rodar esta pantallita y aquí voy a reflexionar y digo, no se ajusta a la normalidad, pues presenta una asimetría en la izquierda. Muy importante, como ustedes lo quieran explicar. Bien, pues ya tendríamos esa segunda pregunta. No hay que poner más. Vamos a hacer la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, realiza un test de estadístico de Smirnov de la variable 2 para comprobar la normalidad. Vamos a dejar ya la intuición, a la visualización y vamos a intentar pues ver esto más con números. Bien, pues te vienes aquí a lo que es la pantalla de datos y pulsas en analizar. Cuando tienes pulsado en analizar, pues entras en los test no paramétricos. Y aquí en test no paramétricos te vienes en los diálogos estos de legado, de herencia. No sé exactamente cómo vendrá eso en español. Y lo que hacemos es Cuadros de diálogo antiguo. vale, pues de diálogo antiguo. Una manera muy, muy original de traducirlo, ¿no? Entonces, te vienes aquí a lo que es la prueba de Smirnov, aquí de una muestra. Sería acá una muestra o algo así, dirá. La S me imagino que querrá decir Smirnov, ¿no? Bien, pues pulsas aquí y vamos a hacerlo. ¿Es la variable 2? Pues lo ponemos aquí. Nos aseguramos que aquí tenemos nuestro test de distribución normal, que es lo que nos está interesando ahora mismo, marcado. Y aquí introducimos la variable 2. Para asegurarme, porque esta práctica la hice a toda prisa y esta mañana, es la variable 2. ¿Sí? Pues venimos aquí y le damos a OK. Y aquí nos salen nuestros estadísticos. Aquí tenemos el test de Smirnov. Y el test de Smirnov, en la variable 2, vemos que sale con un valor inferior a 0,05. Eso quiere decir que tenemos que aceptar la hipótesis alternativa de que no hay normalidad. Si el valor que aparece en la significación fuese superior a 0,05, estaríamos ante una distribución aproximadamente normal. El 95% de los casos estarían alrededor de la media y solo pues algo así como un 5% de los casos estarían fuera de esa gran campana que viene siendo la curva de Gauss, ¿no? Bien, pues, ¿cómo se responde esto? Pues botón izquierdo del ratón para pulsar, elegir, y botón derecho para que salga el contexto. Copiamos esta tablita y la llevamos a nuestro formulario. En el anexo 3, debajo del anexo 3, pegamos. Y ahí lo tenemos. Realiza un test de Smirnov, de la verdad, para comprobar la normalidad. Bien, pues aquí lo que tenemos que decir es que no, y lo vamos a decir finamente. ¿Cómo se dice esto finamente? Pues rechazamos, mejor, más bonito, en positivo. Aceptamos la hipótesis alternativa de que no existe normalidad, debido a que la significación del test de Smirnov es inferior a 0,05. Exactamente es 0,000, es decir, esto está bastante lejos de lo que pudiera llegar a ser
una distribución normal. Además ven que es asimétrica negativa, lo están viendo aquí con un valor de menos 214. Bien, pues eso sería. Hemos resuelto la pregunta 3. Ya sabemos hacer test de normalidad. Seguimos. Pregunta 4. La pregunta 4 nos dice, haz un test de Smirnov, pero en este caso no de la variable 2, sino de la variable 3. Para lo mismo, comprueba la normalidad. Bien, vamos a hacerlo lo mismo para la variable 3. Estamos aquí en la visión de datos, le damos a analizar y le damos a el test no paramétrico y vamos a el diálogo antiguo. En este diálogo antiguo pulsamos el test de una muestra de Smirnov y aceptamos para entrar. Bien, quitamos la variable 2 y introducimos la variable 3. Una vez introducida la variable 3, confirmamos que aquí en la carátula principal tenemos marcado el test de distribución normal para que nos salga precisamente el test de distribución normal de Smirnov. Y le damos a OK. Y este es el test de Smirnov de la variable 3. Observamos que la significación sigue siendo inferior a 0,05. Por tanto, estamos otra vez ante una distribución que no es normal. Si se ajustase a una distribución normal, este valor tendría que ser 0,06, ¿no? Por decirlo de una forma expresiva, ¿no? Entonces, estaríamos también pues, ante una distribución que no es normal. Pulsamos con el botón izquierdo para marcar y con el botón derecho del contexto copiamos y nos venimos a el formulario. En el formulario, como era la pregunta 4, pegamos esta respuesta aquí. Y razonamos, explicamos en la respuesta. Y nos dice, haz un test de Smirnov de la variable 3 para comprobar la normalidad. Bien, pues decimos que rechazamos la hipótesis nula de que existe normalidad, ya que la significación del test de Smirnov es inferior a 0,05. Bien, pues ahora lo hemos planteado al revés, pero estamos diciendo lo mismo. Ya tendríamos la pregunta 4. Vamos a la pregunta 5. En la pregunta 5 nos pide que hagamos no ahora un gráfico de histograma, sino que hagamos un gráfico de línea. Entonces, haz un gráfico de línea de la variable 3, no de la variable 2 como era antes, sino de la variable 3, para comprobar visualmente la normalidad. Bien, esto es un juego y el juego consiste en identificar visualmente la normalidad con distintos tipos de gráficos. Aquí teníamos un histograma, ahora vamos a identificar la normalidad en una línea, en un gráfico de línea. Vamos entonces al SPSS, visión de datos, y nos venimos aquí a gráficos. En gráficos le pedimos, en esta primera salida, en la construcción de cuadros, ¿no? Le decimos OK. Esta carátula no nos sirve ahora mismo. Le decimos OK. Bien. Aquí tenemos nuestro histograma, pero no nos interesa. Ahora lo que queremos es una línea, esta de aquí. ¿Y cuál cogemos? La más sencillita, esta de aquí. La cogemos y la arrastramos. Y la soltamos aquí. En vez de la variable 2, vamos a poner la variable 3. La variable 3 la arrastramos y la ponemos aquí. Nos aseguramos que es la 3. Bien, pues ya está preparado para que el SPSS nos da el gráfico de línea. Le damos aquí OK. Y por aquí debajo
está saliendo esa línea. Bien, aquí tienen una línea. Si esto fuese normal, la línea sería algo así como, empieza bien, fíjate, aquí empieza bien, pero inmediatamente tendría que empezar a subir para meter al 95% de los casos. Y cuando está casi arriba, coge y hace así, empieza a aplanar. Por tanto, esto no es normal. Aquí ya sé, si aquí podríamos trazar una línea de normalidad, aquí se confunden, pero a partir de aquí empezaría la escalada, la subida. Y a partir de un cierto punto, antes de llegar al final, empezaría a aplanarse así. Así se representaría la normalidad con una línea. Esto ya nos está diciendo, nos confirma lo que ya vimos con Smirnov, de que no estamos ante una distribución normal. Botón izquierdo del ratón, botón derecho. Copiar y nos vamos a nuestro formulario. En nuestro formulario nos vamos a el anexo 5 y pegamos este resultado. Pegar. Bien, ¿qué ponemos en el cuadrito correspondiente? Claramente hay que poner, véase anexo, ¿verdad? Pero véase anexo 5. Y cada uno lo explica de la mejor manera posible. Entonces, yo me voy a atrever y diría, la línea no sigue una distribución normal, ya que al iniciarse por la izquierda no experimenta una fuerte subida tras el primer tramo de línea. Y la corona de la línea no se aplana justo cuando llega al final. Convendrán conmigo que es una manera en la que uno lo que intenta es expresar algo que visualmente se ve con absoluta claridad. Sin embargo, quien no vea la línea y lea mi explicación de la línea, pues posiblemente le pueda resultar un poco dificultoso saber exactamente lo que pretendo expresar. Pero de alguna manera lo importante es que espero que se haya entendido, es decir, el inicio de la línea por la izquierda no termina de subir, tendría que a partir de aquí empezar a subir, desde que pasa un poquito de la primera desviación típica, donde tenemos un 1,96, inmediatamente tendría que subir. Y cuando antes de llegar arriba otra vez, en el mismo momento, tendría que cortarse esa subida para volver otra vez a aplanarse. De esa manera estaría representando una acumulación de casos que se rompe cuando se inicia lo que es la desviación típica del otro lado de esa supuesta eh, parábola de Gauss, ¿no? Curva de Gauss. Bien, voy a cortar la grabación porque hemos terminado lo que es la práctica y nos abrimos ahora a consultas y a lo que sea. Entonces, a ver cómo podemos detener vídeo, no, detener grabación. Como deja de, a ver. Gonzalo, ¿me escucha? Sí, a ver,